Les damos la bienvenida a este webinario número 4 de este año 2024 que hacemos en CIDEU, que hemos llamado Gobernanza sin Gobierno, la gestión de las áreas urbanas y metropolitanas funcionales. Mi nombre es Rosarlene María, yo soy la directora ejecutiva del CIDEU, y para quienes nos visitan por primera vez, les cuento que el CIDEU es una red iberoamericana de ciudades y entidades que apuestan a la transformación de las ciudades a través de la planificación estratégica urbana. Es una red que tiene más de 30 años compartiendo entre técnicos y autoridades los aprendizajes de este ejercicio de implementar una estrategia urbana, y hacen un intercambio permanente de ese conocimiento a través de diferentes espacios de cooperación, como microredes, que son espacios técnicos más pequeños, como mentorías. Y uno de los espacios para compartir aprendizajes es este, que son estos webinarios que se enmarca dentro del ciclo de encuentros iberoamericanos, como les llamamos, que hacemos del año 2020 y de los cuales hemos hecho más de 30 webinarios a los que pueden acceder en la página web de CIDEU. Este webinario normalmente, bueno, lo hacemos una vez al mes, son abiertos al público, así que les invitamos a volver y quedarse para las próximas ediciones. Y normalmente tiene una duración de 1 hora en total de tiempo. Hoy vamos a quedarnos un poquito más, quizá 10 o 15 minutos más, porque tenemos una agenda bastante apretada. Estamos desbordados de participantes, así que estamos transmitiendo el webinario por el canal de YouTube de CIDEU, también para las personas que no hayan podido conectarse por el Zoom. Bueno, pues entrando en materia, decir que el webinario de hoy es especial, muy especial, por lo menos por 3 razones. Primero, porque estamos compartiendo este espacio con una entidad aliada, que es con AERIC, que es la Asociación África, América, Europa de Regiones y Ciudades, que está coordinada por un gran colaborador y amigo de CIDEU, que es Josep María Pascual. Josep María es doctor en Sociología y en Historia, con máster en Análisis Político y licenciado en Economía, y además de coordinar a AERIC, es director de la organización empresarial Estrategias de Calidad Urbana. Pero principalmente, Josep María es una persona que tiene mucha experiencia en planificación estratégica urbana, mucha experiencia práctica. Es autor de muchas publicaciones, algunas de ellas incluso de publicaciones que hicimos en CIDEU hace un tiempo atrás. La segunda razón por la que es un momento especial es porque vamos a tratar un tema que es relevante para las ciudades de CIDEU en un contexto de gran crecimiento de las aglomeraciones urbanas, con complejos procesos de conurbación, principalmente en Latinoamérica, que nos está desafiando pues todas las herramientas de planificación y de gestión como las conocemos, así que nos interesa profundizar, seguir trabajando en esta temática. Y la tercera razón por la que es un momento especial es porque, además de trabajar con estos temas hoy, vamos a presentar la publicación que lleva el mismo nombre del webinario, o al contrario, que es Gobernanza sin Gobierno, la gestión de las áreas urbanas y metropolitanas funcionales, que ha editado AERIC con la colaboración de múltiples autores, 2 de ellos que nos acompañarán hoy, aparte del mismo José María, pero también entre los cuales se encuentran colaboradores de CIDEU, como Oriol Estela, Mar Rodríguez, Mari Carmen García, que les sonará porque son docentes de nuestros espacios de formación. La dinámica de hoy consistirá en una introducción del tema, que estará a cargo de José María, y luego 2 intervenciones que están a cargo de 2 de los autores del libro. Nos acompañan Alfonso Iracheta, investigador en el Colegio Mexiquense, y Saúl Pineda, director del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA en Medellín. Así que tenemos 2 colegas latinoamericanos acompañándonos y van a conversar sobre el desafío de la gobernanza metropolitana. Nos van a comentar, a contar sobre las fórmulas que han desarrollado diferentes actores para garantizar niveles de gestión en áreas urbanas y metropolitanas funcionales cuando no cuentan con gobiernos metropolitanos. Y al final de la sesión presentaremos la publicación y tendremos un espacio para preguntas y comentarios, y como siempre les pedimos que la vayan haciendo por el chat para organizarlas. Así que hasta aquí llega esta introducción y vamos a entrar en materia, para lo cual le damos la palabra a José María Pascual. La palabra y la bienvenida. Muchas gracias, Rosa, y sobre todo agradecerte la presentación y especialmente la posibilidad que nos has dado en esta colaboración que tenemos, ¿no?, de CIDEU con AERIC,
intervenir en este webinar, ¿no? Te lo agradecemos mucho y a tu equipo que nos hemos entendido perfectamente al momento de montar esto, que no siempre es fácil. Bien, yo tengo, bueno, todos los tres que vamos a intervenir, ¿no? Y después voy a presentar a Alfonso y a Saúl. Tenemos aproximadamente 10 minutos con un poquito de tolerancia. Podemos hacerlo todo en 10 minutos. Bien, ¿por qué planteamos hacer este documento de AIRIC, digamos, de gobernanza sin gobierno? Y fundamentalmente centrado en las áreas funcionales urbanas, y yo también me gusta decir metropolitanas, aunque no se utilice mucho este concepto. Fundamentalmente el resumen es porque hay una necesidad de gestión, de gobernación de estas realidades metropolitanas, por su incidencia en el desarrollo económico y social del país en que se encuentran y por la calidad de vida o reducción de las desigualdades de una gran parte de la población que también vive en estas áreas metropolitanas. Necesidad, por otra parte, dificultad, que las dificultades de organizar esta gobernación metropolitana, fundamentalmente desde un punto de vista tradicional, de generar gobiernos metropolitanos, y la solución que se han optado de manera espontánea muchas ciudades y áreas metropolitanas, que son fórmulas de gobernanza sin aparato político administrativo. Y por eso le llamamos gobernanza sin gobierno. Las áreas metropolitanas está claro que son en una economía cada vez más mundial la que articulan esta economía, que se basa en un sistema de ciudades y áreas metropolitanas. No me voy a extender aquí, pero la pregunta es, siendo tan importante las áreas metropolitanas, ¿por qué es tan difícil generar órganos de gobernación? Las dificultades desde la reflexión que hacemos en el documento son varias. Una es general, es decir, nos encontramos con cambios frecuentes y cada vez más rápidos de lo que es el ámbito territorial de estas áreas funcionales y metropolitanas, ¿no? Es constante y entre la mayor parte de las personas directivas de estas áreas metropolitanas, fundamentalmente a nivel europeo, hay siempre una gran insatisfacción por los límites territoriales y las competencias que tienen estas áreas. En segundo lugar, voy en un plan telegráfico, lo podrán ustedes leer con mayor detenimiento en el documento. Estamos en una situación que las estrategias son las que definen los territorios y no la inversa. Es decir, en una misma ciudad, en una misma área metropolitana, si queremos resolver las necesidades de la población, las necesidades productivas, podemos tener diferentes estrategias y cada una tiene diferentes territorios. No es lo mismo hablar del ciclo de residuos que de la política social, que el turismo o de las grandes infraestructuras de movilidad. Tenemos, por tanto, diferentes territorios en función de las estrategias. Por lo tanto, no podemos tener tantos territorios como estrategias o políticas públicas debamos desarrollar. Esto hace que entre en crisis el modelo tradicional de gobernar, ¿no?, que aparece en Maastricht en el siglo XVII. Es decir, que tenemos una población que vive en un territorio y este territorio necesita el gobierno. Y entonces, cuando se expande
esta población o la dinámica de esta población en un territorio más amplio, se piensa con otra forma de gobierno. Entonces, esto es un modelo caduco porque necesitaríamos muchos estamentos, digamos, gubernamentales para poder gestionar este tipo de políticas y este tipo de estrategias. Por tanto, digamos, tenemos que ir a organizaciones metropolitanas mucho más flexibles, con mucha mayor capacidad de adaptación. Estas son las dificultades en general. En los estados descentralizados tienen además otras dificultades importantes para generar un gobierno político institucional, ¿no? Una es fundamentalmente esta contradicción entre las áreas metropolitanas y los estados federales. Solo un ejemplo, en Gran Bretaña tenemos quizás el ejemplo más claro. Inglaterra, que está dirigida directamente por el gobierno británico, tiene 11 áreas metropolitanas. Escocia y Gales no tienen ninguna y tienen estados descentralizados, o podríamos decir estados federales. Existe una competencia fuerte entre estos estados federales y las áreas metropolitanas. Y estos estados federales ponen obstáculos muy importantes para desarrollar gobiernos metropolitanos político-institucionales, ¿no? En España tenemos, por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona, que es prácticamente la única que existe a nivel político-institucional, pero nos encontramos que tiene menos competencias que la Corporación Metropolitana del Franquismo. Y pasó un periodo aún con menos competencias. O el caso de Valencia, que el Consell Metropolità de l'Horta en democracia se abolió. Por tanto, tenemos esta dificultad. Por tanto, digamos, necesidad y dificultad. Entonces, lógicamente, estas áreas necesitan gobernanza. Y hemos identificado diversas soluciones flexibles, incipientes, pero que quieren dar esta respuesta no institucional. Entonces, en el documento recogemos experiencias como los planes estratégicos de Barcelona, Zaragoza, Medellín, por ejemplo, que de alguna manera están desarrollando o han desarrollado estrategias metropolitanas y proyectos metropolitanos, ¿no? Tenemos organizaciones de alcaldes, foros de alcaldes, ayuntamientos como el de Málaga, ayuntamientos en áreas funcionales, tenemos ejemplo de Arteixo, y también tenemos espacios en donde se juntan los gobiernos municipales del área metropolitana, de la región metropolitana, con entidades sociales, como es el caso del Fórum de Barcelona. Es decir, tenemos muchas experiencias que salen de la necesidad de dotar de gobernanza a estas áreas metropolitanas, pero sin la necesidad, sin la posibilidad de crear órganos político-administrativos. Entonces, la reflexión que sale de aquí es: esto es lo que está ocurriendo, ¿cómo podemos ir avanzando? Es decir, muchas de estas experiencias están cubriendo un papel importante al desarrollar estrategias compartidas intermunicipales, organizando en red empresas, ayuntamientos y entidades sociales, ¿no? Con lo que se favorece el conocimiento mutuo, el diseño de modelos de intervención conjunta, pero carecen en general, digamos, de la gestión claramente de proyectos intermunicipales. Entonces, ¿cómo pasar de estas organizaciones flexibles, adaptables, de ayuntamientos, de municipalidades, ¿no? De prefecturas, con el sector empresarial y el sector social, a desarrollar gestiones de proyectos
concretos a nivel metropolitano. Por tanto, estamos, a nuestro parecer, al inicio de una nueva forma de gobernar estas áreas metropolitanas, pero que solo está en el inicio, que vale la pena estudiar estas experiencias para ir avanzando en una mejor consolidación de estas gobernanzas metropolitanas tan necesarias. También tenemos otras experiencias, digamos, que se analizan. También tenemos aquí a Pere Montaña, que es la persona que está llevando el arco metropolitano, etc. Ustedes tienen, por tanto, este planteamiento teórico y estas diferentes experiencias en este documento, que es de libre acceso en la web de AERYC, AERYC, y a ver si Rosa también la puede colgar en la web del plan estratégico para que todos tengáis, hay del plan estratégico de CIDEU, para que todos podáis y todas podáis tener este acceso gratuito a la publicación. Yo me he pasado un poquito de los 10 minutos, pero me parece que poquito, y doy la palabra a Alfonso Javier Iracheta, que es un conocido y reconocido urbanista mexicano, ¿no?, a que muchos y muchas de vosotros conocéis. Es arquitecto y doctor en estudios regionales, es investigador del Colegio Mexiquense y es un pensador intelectual, que puedo decir objetivamente, aunque soy amigo de gran relieve, ¿no? Y nos hablará del capítulo, ¿no?, que él fundamentalmente ha escrito sobre los retos, ¿no?, de la gobernanza metropolitana, ¿no?, el papel de los municipios en la gobernanza metropolitana en México. Posteriormente presentaré también al amigo Saúl para que nos hable de los temas de gobernanza Alfonso, tienes la palabra. Muy gentil, como de costumbre, como siempre, mi querido Josep. Saludo con mucho cariño desde México. Rosa, muchas gracias por recibirnos en CIDEU. A Eric, parte de nuestra vida cotidiana en términos académicos, en términos profesionales, estar pensando, gracias al esfuerzo de Josep, en estos temas fundamentales que se han vuelto ahora políticamente muy calientes en buena parte de América Latina, por el simple hecho de que más de la mitad, mucho más de la mitad de la población ya radica en zonas metropolitanas, donde uno se pregunta dónde está la intermunicipalidad, dónde están estos procesos, y la verdad es que difícilmente los encuentra. Quiero partir para hacer un par de comentarios. ¿Cuáles son los retos que están detrás de esta idea de gobernanza sin gobierno de las grandes regiones urbanizadas? Yo creo que hay un primer reto fundamental. Entendemos a nivel de los países, y me refiero a los grandes actores en los gobiernos, en las empresas, en la academia inclusive, el significado de una aglomeración metropolitana entendida como unidad, como una totalidad y no como un conjunto de partes que no están adecuadamente conectadas, como son los municipios en particular, y en el caso mexicano, inclusive estados federados que comparten zonas metropolitanas, más complicado todavía. El Valle de México, solo para dar un dato, son ya ahora 3 entidades federativas, cuando menos, pueden ser más, pueden ser 4, puede ser más de 100 municipios reconocidos. Ahorita son 59 en el Estado de México, 12 en el Estado de Hidalgo y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Imagínense lo que significa esto. Entonces, el primer tema me parece es cómo vamos a entender el contenido, el significado, el concepto y la consecuencia que tiene en la vida cotidiana este concepto de totalidad. Gobernanza sin gobierno me parece que no debe pasar en el caso mexicano, y conozco varios casos de América Latina, en el sentido de crear un siguiente ámbito de gobierno. Es decir, México federado tiene 3 ámbitos de gobierno: el nacional, federal, el estatal o entidades federativas y el municipal. Crear uno nuevo es un gran distractor que limita mucho el trabajo político. La consecuencia de esto ha sido la lucha por la coordinación.
Hemos avanzado mucho. En 2010 se creó una mesa interparlamentaria entre el Congreso de los Diputados y el Congreso de los Senadores. A mí me invitaron a coordinar desde la Cámara de Senadores este trabajo, y lo que logramos en ese momento fue integrar en la legislación, que es una ley general de aplicación obligatoria en todo el país, el concepto, la idea de la metrópoli. De hecho, nació esta mesa como mesa interparlamentaria para la reforma metropolitana. Convencimos a los diputados y senadores que el tema de la metrópoli es un tema también urbano. No tiene sentido tener una legislación para metrópolis y una legislación para el desarrollo urbano. Logramos tener una gran legislación que tiene un título completo, con una gran cantidad de artículos que ya hablan del fenómeno metropolitano, de la coordinación, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que nos hacemos es cómo ir avanzando en esto. Voy a comentar rápidamente qué avances hemos logrado y sobre todo qué es lo que nos está faltando. Lo primero que me parece relevante es que ya se habla de coordinación. La pregunta es, ¿obligatoria? Yo he peleado por años que la coordinación tiene que ser obligatoria. Una vez que se declara una región urbanizada donde confluyen 5, 8, dos municipios, o 5, 8, 40 o 50, como tenemos en varias regiones metropolitanas de México, una vez que esto se declare por ley, tendría que haber un acuerdo a través del cual los propios alcaldes y alcaldesas elaborarían el gran plan metropolitano, que no es otra cosa que un gran acuerdo de qué hacer para operar, para generar las competencias de cada quien, dónde poner qué, definiendo los usos del suelo, tratando de evitar que todos quieran tener su aeropuerto y todos quieran tener grandes universidades y este tipo de cuestiones, sino cómo ponernos de acuerdo. Entonces, la primera cuestión es primero el todo y luego las partes. La planificación ya avanzó en este sentido y está, por lo pronto, ya está declarado. Primero se tiene que elaborar el programa de ordenamiento metropolitano y a partir de ahí actualizar los programas locales, de manera que si fue elaborado el todo por los alcaldes y alcaldesas con sus gobiernos, es mucho más fácil que asuman como propio el plan metropolitano y por lo tanto acordaron en esa mesa lo que corresponde también a lo de sus municipios. Y esto es un paso fundamental para tener la mínima coherencia en el ordenamiento de estas regiones. El segundo tema es que este plan tiene que ser un acuerdo de voluntades, pero también con obligaciones y con corresponsabilidad, sobre todo de los grandes actores que tienen decisiones que transforman cotidianamente a las ciudades. Si estuviéramos hablando de Cancún o de Acapulco o de Puerto Vallarta, estaríamos hablando de los hoteleros, por ejemplo. Si estamos hablando de zonas portuarias, la API, la administradora portuaria, tiene que participar y tiene que asumir una responsabilidad, y así sucesivamente, desarrolladores inmobiliarios, financieros, constructores, transportistas, deben ser parte de estos acuerdos y ya lo contempla la legislación. El tercer elemento son las agencias. ¿Cómo definimos y repartimos las competencias? El paso que se ha dado es la construcción de los primeros IMEPlanes, es decir, Instituto Metropolitano de Planeación, cuando desde hace ya 20, 25 años o más tenemos IMPlanes, institutos municipales de planeación. Algunos, como el caso de Guadalajara, ha asumido la responsabilidad, digamos, solidaria para compartir con el resto de los otros 8 o 10 municipios de la zona metropolitana el acuerdo del plan general que permita después cada uno hacer su plan particular. Pero están faltando otras cosas. Hay algunos ejemplos importantes en el manejo de la electricidad, de la energía, en el manejo del agua, en manejo de los desechos sólidos, Monterrey, por ejemplo, como zona metropolitana, algunos otros en el manejo de la movilidad, y se empiezan a crear empresas metropolitanas, aunque sean solamente para el BRT, el Metrobús, que empieza a operar a lo largo de toda la zona metropolitana y así sucesivamente. Sin embargo, me parece que la pregunta ahora es, ¿qué es lo que está faltando? Yo creo que en el caso mexicano, y he observado que ocurre en varios países de América Latina, es la formalidad.
cómo formalizar esto y hacer que la legislación sea suficientemente adecuada en el sentido de incentivar para hacer, pero también desincentivar para hacer de otra manera o para que no se haga. Y esto se asocia a varios temas. Se asocia en primerísimo lugar en contar con la reglamentación específica que nos ayude a que esas grandes ideas que ya están en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de México, que insisto, como una ley general, nos ayude a este reglamento a precisar cuando hablamos de una formalización de acuerdo intermunicipal obligatorio, cuáles son los incentivos, cuáles son las consecuencias jurídicas de no hacerlo, de manera que estas áreas metropolitanas, que en efecto son funcionales, la cuestión es que tengan un carácter legal y que puedan también generar los acuerdos, generar las agencias que permitan avanzar en este sentido. Entonces cierro esta intervención con dos conclusiones, digamos, generales. Tenemos que levantar al municipio, tenemos que reforzar al municipio, sus niveles de competencia, de capacidades para, mejor dicho, sus capacidades para atender sus competencias son bajas. La política sigue siendo muy partidista y yo no me pongo de acuerdo con el vecino porque es de otro partido y la ley no me obliga. Estos elementos creo que son fundamentales porque ya no da para más una sociedad como la nuestra, que en el año 30 vamos a ser del orden de 100 millones viviendo en ciudades, de los 130 millones, 135 que seremos en México. Y de esos 100 millones, no menos de 75 millones estaremos asentados en grandes regiones metropolitanas, al grado tal que como el Valle de México, ya estamos hablando de la megalópolis y ya se resolvió el tema ambiental. Ya hay una gran agencia megalopolitana que es la que maneja el tráfico cuando hay contingencia y todas estas cuestiones, pero es insuficiente para el resto del país. En consecuencia, creo que avances hay. Gobernar sin gobierno implica llegar a estos acuerdos y no necesariamente crear un gran gobierno metropolitano, porque, por ejemplo, en el caso de países federales, me parece que con las confrontaciones y las divisiones políticas que hay, el resultado tiende a ser más distractor y poco avance que la coordinación local que se puede lograr entre los propios municipios y con apoyo de la legislación que he mencionado. Bueno, se han cumplido mis 10 minutos. Agradezco mucho esta posibilidad de participar. Les mando un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Alfonso, por tu sintética e interesante aportación. Comentar que tenemos esto máximo de 30 minutos entre los tres y quien quiera profundizar pues puede estudiar, ¿no? Leer la publicación y posteriormente podremos debatir entre nosotros. Ahora, repito, las gracias por la síntesis, Alfonso, y paso la palabra a Saúl Pineda. Saúl Pineda es economista y politólogo, actualmente es director del Centro de Pensamiento de la Universidad de Antioquia. Ha ocupado altos cargos, una persona muy inquieta, tanto como profesor, pero también altos cargos en la academia como en la política, digamos, ¿no? Altos cargos de responsabilidad política en el ámbito de la economía y la industria. Pero yo lo recuerdo como director del primer plan estratégico de Medellín, que en unas circunstancias muy difíciles él supo organizar una estrategia compartida con actores que estaban en fuerte conflicto. Simplemente esto y darle la palabra para que nos haga sus reflexiones sobre los temas de gobernanza de una ciudad que él bien conoce, que es Medellín, y también recomendarles su último libro, me parece que es el último, ¿verdad? Saúl, Un futuro para el olvido, donde se recogen muchas de sus razonamientos y experiencias
en estos diferentes ámbitos de la gobernanza en la que él ha participado. Saúl, tienes la palabra. Mil gracias, José María. Un saludo muy especial para Rosa María del CIDEU. Apenas nos conocemos, pero el CIDEU ha sido para Medellín una plataforma muy importante de construcción de su futuro, pero también de intercambio de buenas prácticas que nos permiten decir hoy, Rosa, que Medellín es una alumna adelantada del CIDEU en muchos frentes. Por supuesto, un saludo también muy especial a Alfonso Iracheta, con el que hemos coincidido en esta red de AERIC, de la que yo me siento muy orgulloso de pertenecer, porque además a cada institución a la que he llegado, la he vinculado a la red de AERIC, así que desde el ámbito público, desde el ámbito privado, desde el ámbito académico, AERIC ya ha tendido su semilla por todo Colombia. Y desde luego a mi buen amigo José María Pascual, que olvidó mencionar que él cumplió un papel muy importante en el plan estratégico de Medellín, el área metropolitana, porque fue quien dirigió precisamente todo el proceso de concertación, de construcción de escenarios de futuro, en un momento en que Colombia era muy similar a un estado fallido y Medellín prácticamente emergía como una de las ciudades más violentas del mundo y quería posicionarse precisamente como una experiencia alternativa de construcción de futuro, de apuesta por su juventud, de apuesta por la convivencia y desde luego por dinámicas económicas nuevas que generaran mejores empleos y oportunidades. Y efectivamente, voy a ocuparme de compartir con ustedes muy rápidamente algunas reflexiones complementarias al documento que escribimos con Rubén Fernández, uno de los líderes sociales más importantes de todos estos procesos en Medellín, y voy a omitir un poco la referencia a un capítulo muy central de nuestro documento, que es la crisis de liderazgo político que vivió Medellín en los últimos 4 años en la gestión de las relaciones público-privadas, para concentrarme un poco más en lo que me ha pedido José María Pascual y entendiendo que ustedes van a tener el documento nuestro a disponibilidad, en lo que significa la gobernanza sin gobierno desde una región metropolitana que tiene una estructura administrativa funcionando y que efectivamente ha recorrido el camino burocrático para gestionar los hechos metropolitanos, pero que hoy se ha encontrado con la realidad de que ese mecanismo administrativo no es suficiente para gestionar la realidad de que las estrategias definen el territorio y no a la inversa, como bien señalaba al comienzo José María. Y en esa perspectiva, lo que quiero mostrar con el desarrollo de esa figura administrativa del área metropolitana del Valle de Aburrá, que existe en Medellín desde el año 1980, precisamente los territorios diferenciados son los que han empezado a señalar que esa figura podría convertirse en anacrónica u obsoleta si no avanzamos por la vía de los acuerdos, por la vía del gobierno multinivel, por la vía de los acuerdos de voluntades que trascienden los esquemas burocráticos. Y quiero hacer por lo menos 3 consideraciones para señalar, en primer lugar, por qué es única esa experiencia en Colombia de adoptar la vía de una figura administrativa vinculante para 10 municipios, primero para 9 y después para el conjunto de los 10 municipios del área metropolitana, como el resultado precisamente de una gestión de esos hechos metropolitanos de largo plazo, con un gran liderazgo, en particular del gobierno regional, del gobierno de Antioquia, que fue clave en la creación de esa figura metropolitana a la que estoy haciendo referencia, y que tal vez fue una experiencia única en Colombia, en la medida que incluso solamente 14 años después de su creación dio lugar a la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas en nuestro país, la Ley 128 de 1994, que fue el marco posterior para seguir explorando los mecanismos administrativos en 6 áreas metropolitanas más en Colombia, con luces y sombras como las que ahora me voy a referir. Claramente, debo decir que esa
visión de largo plazo, repito, con un gran papel del gobierno departamental, del gobierno regional, y después con un papel muy importante de Medellín en la articulación con sus 9 compañeros de camino, con los 10 municipios de planeación. Lo que hizo el Plan Estratégico de Medellín y el área metropolitana en el periodo 1995-1997, en la década de los 90, tal vez el momento más difícil del país y de la región en casi toda su historia, es que puso en valor los hechos metropolitanos y la estrategia relacional de los 10 municipios en su gestión más allá del esquema administrativo burocrático vigente. De hecho, apostó incluso por un marco geográfico de planeación y gestión de proyectos, ya no solamente en los 10 municipios del área metropolitana, ni siquiera en los 23 municipios del anillo segundo de esa convergencia, sino en 50 municipios de la región central de Antioquia, donde intercambiábamos ecosistemas estratégicos y oportunidades económicas, pero también dificultades y desafíos de convivencia y seguridad. Incluso fue la vía de la colaboración que nos llevó incluso a plantear la necesidad de un acuerdo de voluntades alrededor de lo que en su momento se llamó la Comisión Tripartita de Antioquia, que unía Medellín, los municipios del área metropolitana y el departamento en su conjunto entre 2004 y 2014, que fue muy importante, además para convocar esquemas asociativos con el sector privado para impulsar los proyectos. Pero tal vez lo más importante, lo más sobresaliente que quiero destacar del proceso que generó el Plan Estratégico de Medellín del área metropolitana en los 90s, es que puso temas muy importantes de gestión metropolitana en la mesa del liderazgo político de los alcaldes. La educación como gran propósito colectivo, la convivencia y la seguridad como oportunidad de una región que había sido la más violenta del mundo y que ahora quería convertirse en escenario de concertación y solución de conflictos, pero también desde el avance de lo económico hacia generación de nuevas oportunidades económicas para nuestros jóvenes, que iban desde el clúster de la salud hasta el actual clúster de la música urbana, que se han convertido en escenarios de una nueva industrialización para la región y para el área metropolitana. Desde entonces ha sido evidente, y repito, como resultado de esa confluencia de voluntades metropolitanas en un momento de crisis colectiva, tal vez el más importante en toda nuestra historia, de que la gobernanza metropolitana se abrió paso ya no solamente por la vía burocrática, sino por la vía de la construcción de redes de ciudades, uno a través de lo que en su momento fue un hecho normativo, pero también de voluntades, que fue las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial expedidas en el 2006, y mucho más recientemente, incluso en el marco de la Ley de Reforma Urbana, ya expedida desde el año 1987, que es el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial aprobado en el año 2019. Repito, estas dinámicas de largo plazo, tanto por la vía normativa como por la vía de las voluntades, se convirtió y se ha convertido en un elemento clave de la gestión de los hechos metropolitanos en estos últimos 15 años en particular. Temas como el ordenamiento territorial, con normas vinculantes en materia de usos del suelo para todos los municipios del área metropolitana, ha tenido resultados visibles incluso en la construcción de equipamientos colectivos que le dan al espacio público un valor emblemático muy importante como resultado del consenso construido en ese ordenamiento territorial. Sin duda, lineamientos vinculantes para el transporte y la movilidad metropolitana, con el río y el metro como ejes articuladores de ese ejercicio de ordenación de la movilidad. E incluso en el orden ambiental, donde el área metropolitana del Valle de Aburrá cumple una función como autoridad ambiental, incluso con una contradicción muy particular. Es solo autoridad ambiental para los espacios urbanos y confluye de manera un poco contradictoria con otra de las entidades gestoras de ordenamiento
de la autoridad ambiental, que es Corantioquia, que se ocupa del área rural, contradiciendo un poco lo que podría ser la contradicción, la confluencia en ese escenario. Ahora bien, desafíos que quedan aquí para concluir en este minuto que me queda de presentación. Sin duda, el desafío de la gobernanza de un área metropolitana donde el 70% de los gastos de funcionamiento e inversión en infraestructuras urbanas proviene del presupuesto de la ciudad central, Medellín. Ahí hay un espacio de redistribución de oportunidades ciertamente para los municipios, pero también hay un espacio de concentración de decisiones a la luz de los intereses de la ciudad central que dejan poco espacio a la generosidad en materia de construcción colectiva de los hechos metropolitanos y gestión de los mismos. Las tendencias emergentes en el conjunto de la región, de un conjunto de 5 millones de habitantes localizados en Antioquia, 2, 3 millones, 2 millones en Medellín, 3 millones en el área metropolitana, está haciendo que en los últimos 20 años esas tendencias han superado claramente el ámbito de actuación del área metropolitana. En consecuencia, las diferentes escalas territoriales y las estrategias que ocurren ahí están volviendo obsoleta y casi anacrónica la administración o la figura administrativa del área metropolitana. Los ecosistemas estratégicos están en el conjunto del departamento, no en el área metropolitana. Las tendencias emergentes, incluso en materia de agroindustria y desarrollo sostenible, están en los otros 126 municipios del departamento y no necesariamente en Medellín. Y para concluir, los desafíos de la criminalidad global sí que demuestran que el territorio sigue a la estrategia, porque aquí estamos hablando de disputas por el control territorial en materia del microtráfico, del cartel de Sinaloa, localizado en los barrios de Medellín, pero también en los barrios de Bello, que es una de las ciudades del área metropolitana, pero disputándoselo también con personas que están detenidas en este momento en la cárcel de Itagüí, en el sur de la ciudad, repito, trascendiendo enormemente la capacidad que tienen nuestras autoridades de avanzar para controlar la criminalidad global que ya tenemos en la ciudad. Concluyo entonces diciendo, efectivamente, el área metropolitana, que ha cumplido un papel importante en la construcción de hechos metropolitanos, sigue siendo ahora mucho más y cada vez más por la vía del liderazgo político convergente que por la vía de los hechos vinculantes, un mecanismo interesante que se está volviendo anacrónico y que en todo caso exige nuevas formas de cooperación en un ámbito regional mucho más amplio que el que hoy nos ocupa. Muchísimas gracias también, Saúl, por la síntesis que has tenido que hacer y seguro que el interés que ha generado tu intervención. No tenemos palabras, preguntas en el chat. Sí que hay en el chat el enlace para que ustedes se puedan descargar el documento de gobernanza sin gobierno. Entonces, digamos, pueden ustedes pedir la palabra, ¿no? Levantando la mano. Y también he podido constatar que hay dos autores, como mínimo dos autores más en la sala del documento, que es Arturo Venancio y es Pera Montaña. También tenemos a Víctor Ramos, pero está en YouTube y no puede interactuar con nosotros. Entonces, les animo a hacer preguntas, a plantear interrogantes o otras visiones que ustedes quieran hacer, ¿no? Y también, digamos, a los otros autores por si tienen la posibilidad de añadir algo más. Quizá, bueno, ya tenemos una. Te iba a decir, José María, como nos queda contarles un poco de la publicación, como ya está compartida, quizá en lo que vienen otras preguntas puedes comentar de la publicación.
Bien, ay, me extraña que con un tipo de gobernanza sin gobierno y con los incisivos que hemos estado los tres no hayan preguntas o no hayan réplicas. ¿No? Les No, sí, animo. Ah, ahora, está Arturo. Es Arturo, que Arturo está acá. es más divertido que haya interacción que no que continúe yo con mi rollo. José Adelante. María, y luego de Arturo, Joao García ha levantado Joao, la mano. hombre, Joao. Recuerden que pueden usar, si hacen clic ahí donde dice más, creo, no, hay una opción de levantar la mano debajo, que así la vemos más fácil, por si no estamos atentos a todas las cámaras. Así que tenemos a Arturo primero y luego a Joao. Hola, bueno, traté de levantar la mano, pero no reaccionó la computadora, entonces Sí, ya. sí, sí, Arturo, se vio durante un momento, debo decirte. Bueno, antes que nada quiero enviar un cordial saludo al profesor Joseph María Pascual, aprovechar para saludar al doctor Alfonso Iracheta y a todos los colegas que el día de hoy nos tienen reunidos en esta magnífica obra que se titula Gobernanza sin Gobierno. Yo al menos quiero destacar dos cosas. La primera es que el trabajo presenta una serie de textos que nos invitan a reflexionar en torno a la forma en cómo ver el esquema de gobernanza, sobre todo desde el contexto en el que cada uno se está planteando. Me parece que América Latina y Europa tienen dos visiones completamente diferentes en cómo llevar esta gobernanza, pero algo que se destaca es este argumento de gobernanza de base territorial, la cual me parece que el profesor Joseph María Pascual siempre ha tenido esta virtud de encaminarla e incluso de presentarla a manera de metodología. Algo que a mí me lleva a reflexionar es que el tema del monitoreo, de cómo monitorear el avance en el tema de la gobernanza, se ha convertido en algo fundamental, sobre todo porque a nivel planetario nos encontramos con diferentes esquemas. Trataré de vincularlo con el aporte que realizo al texto, que tiene que ver con el cambio climático. Particularmente en recientes días, nosotros conocemos lo que ha sucedido en Dubái y lo que recientemente sucedió en Brasil, en el sur de Brasil. Estos procesos de precipitaciones altas. Entonces, ante estos fenómenos, es interesante ver lo que planteaba el doctor Alfonso Iracheta, la suma de las partes que en la mayoría de los casos se desarticulan y cada uno tiene proyectos completamente distintos, pero ante estos problemas es cuando se requiere que la suma de estas totalidades territoriales sean complementarias. Y me parece que el texto nos invita a reflexionar en torno a ello. Y algo muy interesante, el papel que tiene también las universidades en esta cuádruple, me parece fundamental. ¿Cuál es el reto de las universidades ahora como catalizador de la gobernanza para vincular gobierno, sociedad, empresa en los proyectos distintos? Esto me parece muy interesante y el texto nos invita a retroalimentar estos planteamientos. Bueno, aprovecho para enviarles un cordial saludo y pues serían mis reflexiones en torno al trabajo y felicito a todos los autores que han sumado a la obra. Gracias. Gracias, Arturo. Tenemos la solicitud de Joao, que ya sabíamos, y además el equipo, los colegas de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana han solicitado la palabra, y Alfonso, que bueno, ya le tocará casi como pregunta y respuesta. Entonces le propongo que hagamos una primera ronda, José María, si te parece, con la pregunta de Arturo, de Joao, del equipo de La Habana, y no sé si Alfonso iba a agregar, hacer algún comentario extra. Y con esa primera ronda, pues hacemos otra ronda de respuestas. Entonces tiene el turno Joao. Muito boa tarde a todos. Saudação especial ao meu amigo José Maria Pascual, a Rosa do Cideu. E queria dizer um pouco da experiência que tive na minha vida pública, a partir de uma cidade que não é uma cidade que está inserida numa região metropolitana do Brasil, a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Por ocasião da
instalação de uma grande fábrica de automóveis em Juiz de Fora, há muitos anos, final da década de 90, nós experimentamos a movimentação nos municípios vizinhos de Juiz de Fora para haver uma cooperação, tendo em vista as questões de desenvolvimento e as questões ambientais. E nós experimentamos, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma iniciativa de desenvolver um plano estratégico regional, bastante participativo, envolvendo muitas prefeituras, muitos prefeitos da região foram ouvidos. Contamos com uma assessoria técnica que foi financiada pelo Banco Interamericano, e daí nós evoluímos para um outro estágio que eu acho inteiramente importante no contexto do nosso tema, que foi um consórcio municipal. Sentimos a necessidade de ter um consórcio para mobilizar fundos públicos. Consórcio municipal público, que acabou provocando, ao nível federal, do governo do Brasil, uma legislação, partindo de Juiz de Fora, pela experiência de Juiz de Fora, uma legislação que regulamenta os consórcios públicos. Isso para facilitar a utilização de fundos públicos para o financiamento de iniciativas conjuntas, particularmente na área ambiental. Esse processo aprofundou, outras cidades no Brasil caminharam nesse sentido, particularmente algumas lá em São Paulo, no ABC Paulista, uma região bastante desenvolvida, e propriamente também em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Então, os consórcios públicos intermunicipais não configuram uma autoridade metropolitana, não configuram, mas sim um mecanismo institucional para que a cooperação possa se dar a partir de um planejamento estratégico voltado particularmente para o desenvolvimento e particularmente para as questões ambientais. Essas experiências eu acho que precisavam ser enfatizadas. Eu queria trazer esse depoimento aqui para o nosso contexto, na medida em que está muito fundamentado no texto que o Zé Maria Pascoal fala, de que é uma cooperação sem instituir uma burocracia, um novo nível de governo, embora isso traga, sim, uma institucionalização necessária para movimentar recursos públicos, porque nós tivemos que envolver não só prefeitos, mas também as câmaras legislativas, que tiveram que autorizar o comprometimento de recurso público, de impostos, para que o consórcio possa mobilizar as iniciativas e os projetos. Eu queria finalizar por aqui parabenizando o Cideu, parabenizando o Pascoal, como sempre, muito ativo, e dizer que eu não poderei ficar até mais tempo, eu tenho outro compromisso, vou sair um pouco mais cedo, mas vou acompanhar um pouco mais ainda a reunião. Muito obrigado. Gracias, Joao. Obrigado. ¿El equipo de La Habana? Bueno, buenos días a todos. Un saludo especial a Rosa, Iracheta, a los demás colegas que nos acompañan en esta tan interesante reunión. Quería comentar, Rosa, a todos los colegas también que nos está acompañando el director de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial. Lo tenemos acá a la derecha, Breto, con el que ya hemos empezado a trabajar para el tema, como tú conocías y habíamos comentado anteriormente, para la estrategia de desarrollo provincial. Entonces, todo eso va avanzando, ya Breto se va a incorporar. También nos vamos a meter en el curso HIP que están promocionando, ¿no? Entonces, con respecto a la conferencia o las intervenciones en particular, había un par de cosas que yo quería ver si una podía esclarecer, Saúl,
O sea, conocemos la experiencia de Medellín, lo felicitamos, una experiencia extraordinaria y provocó una transformación muy buena, muy positiva. Lo que quería saber, él mencionó el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Y por otra parte, nosotros allí conocimos el POT, o sea, el Plan de Ordenamiento Territorial, que era como algo así sacrosanto y todo el mundo lo mencionaba. Entonces, ¿qué relación hay entre uno y otro? Es decir, entre este Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Es una pregunta muy concreta de esos instrumentos. ¿Cómo se articulan? ¿Qué diferencias tienen? Bueno. Y lo otro es que hasta comprendí de las intervenciones que había que tener en cuenta incluso un ámbito mayor, un ámbito territorial mayor al que atiende el ámbito metropolitano, sino ir un poco más hacia la región, que se puede subir incluso a la región, siempre y cuando la gobernanza se haga a través de agencias que garanticen legalmente la corresponsabilidad de actores estratégicos, que pueden ser públicos o privados. Ver si este concepto, que de alguna manera, digamos, es lo que entendí, es correcto. Vale, yo creo que con el tiempo que tenemos nos vamos a quedar con estas preguntas y le vamos a pedir a nuestros expositores, tanto a José María, a Alfonso y a Saúl, que hagan una ronda contestando. Y aprovecho, Alfonso, para preguntarte si vas a hacer alguna intervención aparte o si quieres de paso ya tomar el turno y hacer un todo en uno. Hagamos todo en uno, Perfecto. cuando tú digas. Pues ahora. Ahora, bueno, muy bien. Yo hice una referencia al tema de la megalópolis del centro de México, que es yo siempre le he llamado metrópoli de metrópolis, pero es un caso muy particular, porque si yo le sumo, estamos hablando de más de 500 municipios, 6 entidades federativas y del orden de 30, 33, 34 millones de habitantes. Pero es una condición muy particular. Sin embargo, desde la perspectiva funcional, es evidente que una zona metropolitana debe considerar los territorios que sirven y los territorios que explota y con los que tiene una relación. Eso es absolutamente correcto y además muy necesario. Quería hacer el comentario adicional, es sobre dos proyectos relevantes que son, creo que de interés particularmente latinoamericano. Hemos recuperado el índice de prosperidad urbana de ONU Habitat y puesto en valor el Global Urban Monitoring Framework, que es la nueva medición que ha hecho todo el sistema de Naciones Unidas, no solamente ONU Habitat, aunque lo administra ONU Habitat, para medir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el objeto de estudio la ciudad, no en general, sino le preguntan a la ciudad cómo está atendiendo y cómo mide, qué problemas tiene con relación a los 17 objetivos. Tuvimos la oportunidad en 2015 de medir en mi oficina 300 y tantos municipios con el índice de prosperidad urbana. Y con un recurso que se logró en estos días, hace un año, pudimos medir 15 municipios piloto que se habían medido en 2015 con el mismo índice de prosperidad urbana y mostrarles cómo habían evolucionado para bien y para mal, cuánto habían cumplido de las recomendaciones de entonces en sus planes locales y demás, con un enfoque en varios casos metropolitano, como Guadalajara, Monterrey, entre otros. Y aplicamos por primera vez el Global Urban Monitoring Framework. Entonces, a mí me parece que se ha creado, porque lo que estamos promoviendo es la creación de un sistema de medición, evaluación y eventualmente certificación de la sostenibilidad urbana de los municipios y de zonas metropolitanas con las métricas y con las metodologías y la metadata y todas estas cuestiones. El otro gran proyecto que también es muy importante y que hizo una referencia a Venancio, a quien le mando un abrazo, sobre el cambio climático. Y logramos con el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía que México firmara, ya van como 100 o 120 municipios que firman el compromiso de tener un plan de acción climática y cumplirlo y reportar avances.
y nos pidieron a nosotros que apoyáramos a los municipios capacitando haciendo, y creamos una plataforma de e-learning a través de la cual los municipios aprenden todo lo que tiene que ver con emisiones de gas de efecto invernadero, estrategias, todo lo demás, pero haciendo su propio plan en su municipio. Esto nos ha dado un resultado extraordinario con 18 municipios piloto, y me parece que estos esfuerzos que estamos haciendo ahora con AERIC, con CIDEU y otros, valdría la pena que nos demos a la tarea en algún momento de darnos a conocer qué es lo que estamos haciendo, que tiene un buen impacto o podría tener un gran impacto a nivel, yo diría, cuando menos, de América Latina y el Caribe. Gracias, Alfonso. Saúl y José María, ¿quieren referirse a alguna de las preguntas? Perfecto. Tal vez me referiría a la pregunta muy concreta de nuestros amigos cubanos, porque creo que podemos aportar en una dirección muy específica. Efectivamente, una de las grandes fortalezas de la formulación del plan estratégico de Medellín y el área metropolitana, que por lo demás fue muy importante en la asesoría por parte de CIDEU y de los consultores que inicialmente arrancaron en el marco de la cooperación Medellín-Barcelona, fue el de trazar un derrotero de largo plazo con visión no solamente de Medellín, sino de los hechos metropolitanos que articulaban a los 10 municipios que convergen en esos hechos metropolitanos. Y tal vez lo que quiero enfatizar aquí es que la articulación del Plan Estratégico de Medellín, que fue formulado entre 1995 y 1997 con un horizonte al 2015, tuvo la receptividad de la siguiente administración municipal, eso es muy importante, que estaba construyendo en ese momento el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, casi que estrenando la Ley de Reforma Urbana del año 1987 en Colombia. Y aquí quiero mostrar cómo el pragmatismo de la cooperación público-privada y de los procesos que van más allá de una administración específica hacen exitosas las intervenciones, porque lo que hizo el POT de manera muy generosa de Medellín en ese año es recoger el modelo de ciudad metropolitana que había diseñado el plan estratégico para integrarlo como marco de actuación de las intervenciones urbanas en el curso de los próximos 25 años, algo que desde el punto de vista del ordenamiento territorial se ha respetado con los distintos énfasis y actualizaciones de las diferentes administraciones. Y claro, en la medida en que nosotros planteamos desde el plan estratégico un camino para avanzar más allá del área metropolitana en hechos regionales, fuimos de alguna manera quienes produjimos desde ese ámbito el que se creara no un mecanismo burocrático, sino un mecanismo de cooperación que yo he llamado y que se ha llamado la Comisión Tripartita de Antioquia, precisamente para pensar conjuntamente desde el área metropolitana y Medellín los proyectos del desarrollo sostenible, del desarrollo económico y de la convivencia en un ámbito más amplio que era el de la región. Repito, ya no por la vía administrativa o burocrática, sino por la vía de la construcción de consensos y redes de ciudades. Yo solo... José María, perdón, antes de que tú hables, que te dejaré las palabras de cierre. No, cierre tú. Te iba a decir, no, yo hago los comerciales al final, te iba a decir que, por Dios, José Manuel Peña ha escrito por el chat que no encuentra cómo levantar la mano, así que José Manuel, te damos un turno y por favor lo haces bien breve y ya luego entonces hacemos la palabra de cierre con José María. Hola, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien. Perfecto. No, muy breve, muy breve. Solamente una pregunta para José María, porque es un debate de fondo permanente y quisiera tenerlo claro y probablemente sea conveniente para todos. José María decía que las estrategias urbanas definen los ámbitos territoriales
de la aplicación de las mismas estrategias, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que, o creo firmemente, en la geografía variable en la aplicación de estrategias urbanas. Pero lo que me planteo es, en la definición de un área funcional urbana, pregunta para José María, en la definición de un área funcional urbana, ¿se define esta en base a la existencia de estrategias o se define en función de la organización de los flujos de personas, capitales, información, actuación económica, social, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Nada más. Sí, no, efectivamente la definición formal de área funcional es la que tú planteas, en base a la densidad, a la movilidad obligada, etcétera, ¿no? Las ocupaciones industriales, etcétera, es la manera de definir las áreas funcionales. Yo lo que insisto es que preocuparse de la calidad de vida o del desarrollo, digamos, social y económico de una población determinada, tienes que mirar muchos territorios. Es decir, quizás el territorio del área funcional urbana o metropolitana sea el adecuado para la movilidad en algunos casos. Pero cuando hablamos del ciclo del agua, tenemos que ir a nivel macrorregional. Cuando te hablamos del ciclo de residuos, pues seguramente a la región metropolitana. Cuando hablamos de políticas sociales, tenemos que ir quizás a los municipios. Es decir, no tenemos que tener una estructura fija del territorio y un gobierno que la corresponda. Pero esto estamos de acuerdo, bueno, Pepe Peña conoce mucho también la temática del área metropolitana, que se peleó mucho para que saliera en La Coruña y es un gran experto en esto, ¿no? Yo simplemente quería señalar de que, o reivindicar el término gobernanza como gestión de interdependencias entre actores público-público y público-privados. Se ha cometido el error de confundir gobernación con gobernanza. Gobernación es la acción que hace un gobierno, que hace una administración. Y siempre estamos pensando en términos de gobernación del territorio. Y pasar al término de gobernanza significa cómo gestionamos las interacciones y las interdependencias en los distintos actores. Es decir, que tenemos que considerar diferentes ámbitos territoriales, no solo del área funcional urbana, sino también de tipo macrorregional y de tipo internacional. Por tanto, pienso que hemos avanzado en administración electrónica. Ahora vamos a iniciar el tema de la inteligencia artificial, pero si no cambian los criterios políticos administrativos de gobernación que tenemos desde el siglo XVII, difícilmente podremos gestionar bien las áreas metropolitanas. Por eso reivindico gobernanza como gestión de las interdependencias frente a gobernación. Y hoy hemos visto, digamos, la punta, bueno, ni la punta del gran iceberg que significa esta gobernanza metropolitana, ¿no? Rosa y su equipo nos ha dado estas excelentes facilidades para presentar el documento, pero pienso que todos tenemos y todas tenemos una gran tarea para adelante, que es conocer bien estas experiencias y ver cómo las podemos consolidar y hacer avanzar. Es decir, hacer una apuesta para la innovación en esta gobernanza, ¿no? Esta innovación de esta gestión, de esta gobernanza que sea flexible, adaptable y a cada una de las estrategias y de los proyectos y, por tanto, hacer organizaciones que permitan esta flexibilidad territorial. Hay experiencias, tenemos convenios, tenemos proyectos, tenemos fórums de alcalde, tenemos muchas cosas, pero hay que profundizar en ellas porque estamos, me parece a mí, solo tocando el inicio y tenemos toda una gran tarea para adelante. Yo lo que pienso es que si continuamos pensando en áreas metropolitanas, áreas funcionales urbanas, áreas
funcionales metropolitanas. En términos de gobernación no nos vamos a salir. Y hagamos esta apuesta, ¿no? Hay muchos que la habéis empezado a hacer, pues hay que prosperar en ello y agradecerte, Rosa, la posibilidad que nos has dado de abrir este camino y que pienso que conjuntamente podemos seguir avanzando mucho más, porque aquí hay profesionales y experiencias en las que se nos pueden dar muchas luces de cómo ir avanzando en esta gobernanza metropolitana. No, ahora sí. Decía que seguro que sí, José María, que así será. Al contrario, agradecer a Eric, a todo tu equipo y a estos colaboradores y colaboradoras de la publicación por contar con CIDEO como espacio para difusión. Será una lectura recomendada en todos nuestros espacios de formación. Trabajamos el tema de la gobernanza metropolitana en nuestra especialización en pensamiento estratégico urbano, que está en curso ahora en su edición número 19. También en propio curso de planificación estratégica y gobernanza metropolitana que hemos impartido varias veces. Así que ya será un instrumento a recomendar y por supuesto el desafío está planteado de profundizar en la publicación que ya hemos puesto ahí en el chat el enlace para acceder y continuar el debate en otros espacios. Así que muchísimas gracias de nuevo a José María, Alfonso y Saúl y todas las personas que han participado. Les pido estos 3 minutos que nos quedan, no menos, será 1 minuto y medio para compartir los comerciales que siempre hago al final del webinario. Recordarles que en este enlace que les estoy poniendo ahí en el chat podrán encontrar el video de este webinario y de todos los demás que hemos hecho anteriormente para que puedan compartirlo con otras personas que no hayan podido conectarse. Por otro lado, comentarles que los colegas de La Habana mencionaron una acción formativa que hemos convocado en CIDEU y es precisamente un curso que llamamos Ciudades Hexagonales, cómo transformar tu ciudad en un ecosistema de innovación pública y urbana. Está dirigido expresamente para profesionales de los gobiernos locales y entidades que son socias de CIDEU. No es un curso abierto al público, lamentablemente tenemos que mantenernos en un grupo más manejable, pero todas las ciudades y entidades que están aquí hoy participando, en ese enlace pueden acceder a más información. El curso está dirigido a las personas que están al frente de los procesos de planificación y gestión estratégica, pero va dirigido a aportarles nuevos conceptos de innovación pública y urbana, como el diseño social, la innovación abierta, los ecosistemas y laboratorios de innovación, y también para aportar metodologías innovadoras, ágiles, centradas en el usuario, el uso de tecnologías disruptivas, y todos los recursos que tenemos para impulsar el desarrollo urbano sostenible. Así que ahí está la invitación para las entidades que forman parte de la red, para que puedan hacer la formación. Y finalmente, pues decirles que el próximo webinario será el 20 de junio, jueves 20 de junio, a la misma hora que fue el de hoy, y vamos a hacerlo en coordinación con la organización Techo, la organización que trabaja con temas de hábitat y vivienda en Latinoamérica. Hablaremos sobre el desafío de los asentamientos informales o populares en todas sus dimensiones y cómo desde esta organización están aportando soluciones. Así que estaremos con Techo el jueves 20 y recibirán la convocatoria como siempre en sus correos. Así que ya está. Gracias por estos 15 minutos extra que les pedimos al inicio. Gracias de nuevo a nuestros expositores y muchísimas gracias a todos ustedes por estar y por acompañarnos cada mes en nuestros webinarios. Que estén todos muy bien. Un abrazo.